Bonjour tout le monde qui j'ennuie. Quizás no entendieron lo que yo acabo de decir. No entendieron quizás ni madres, señores. Pero no se preocupen que hoy les traigo el video que les había prometido. Sí, señores, y van a aprender el criollo, sí, porque sí, y muy rápido. Porque yo creo en ustedes, yo confío en ustedes, yo sé que están y son listos para aprender. ¿Verdad que sí? Si aprenden rápido como yo lo creo, como yo lo pienso, quizás los voy a premiar. Los voy a premiar con algo muy importante y muy caro. ¿Un bolón? ¿O una paleta? ¿Un dulce? ¿Qué les parece? Antes de empezar, ya saben que es muy importante para mí agradecer a cada uno de ustedes por haberse suscrito a mi canal. Ahora les pido que sigan compartiendo mis videos, que sigan amando mis videos y comentando. No olviden seguirme en Instagram también porque pronto voy a estar publicando tareas para que puedan ir probando sus niveles. Y como les decía, mis amores, hoy vengo con mi primera clase de criollo haitiano y he decidido empezar por los pronombres personales sujetos. Amores, ya sabemos que en el idioma español no se necesita obligatoriamente y la mayoría de las veces de los pronombres personales sujetos para poder comunicar con nuestros interlocutores, para darnos a entender o aunque sea para que puedan saber a qué o a quién nos referimos. Esto se debe, señores, a la composición morfológica del idioma español que nos permite saber de qué o de quién hablamos. En cambio, en criollo haitiano sí necesitamos de ellos obligatoriamente, excepto si la oración es imperativa o si en lugar de utilizarlos, utilizamos los pronombres propios. Estos pronombres personales son moi, lo que significa yo, ou, tú, li, ella, ella, nous, nosotros, nosotras, no, vosotros, vosotras, ustedes, yo, ellos y ellas. En cambio, mis amores, es verdad que el criollo haitiano no nos permite ignorar por completo los pronombres personales sujetos, pero nos permite, por otro lado, reducirlos gracias a la forma contracta, que vamos a ver ahora mismo. Para contractarlas necesitamos únicamente usar la primera letra de cada uno de ellos, excepto la U, que cambiaremos por una W. Ahora veamos algunos ejemplos facilísimos, mis amores. Ya verán. Para decir estoy bien en criollo decimos muy bien o bien. ¿Estás enferma? ¿U malade? Es grande. Liwo. Somos doctores. Nous sommes docteurs. ¿No te aimé este video, ça? ¿Les gustó este videito? Si oui, remel. Si es así, amenlo. Partagel, compártanlo. Coméntenlo. Y para terminar, mis amores, un enorme abrazo para cada uno de ustedes. Los quiero.